Tercer capítulo de recomendación de libros, porque me lo estuvieron pidiendo, porque me lo estuvieron exigiendo. Y en los primeros dos capítulos vimos recomendación de libros para el caso de la resurrección de Jesús, y en el segundo vimos el caso de la existencia de Dios. Ahora, en este tercer capítulo vamos a recomendar libros para todos aquellos que quieren estudiar sobre la historia de la iglesia. ¿Está bien? La historia del cristianismo. Tengo que ser sincero, me cuesta ordenarlos en esta oportunidad de menor a mayor en cuanto a el grado académico, porque no varían muchos los libros que tengo, no son complejos para leer, son no digo de fácil lectura, pero una lectura intermedia y nada, más o menos el nivel es el mismo. Así que voy a proceder a mostrarles los libros que tengo. Algunos pueden ser más conocidos, otros menos conocidos, pero yo les voy a mostrar igual. No he seleccionado todos, he seleccionado al menos los que para mí han sido de mayor bendición. Vamos a arrancar con este librito chiquitito, El cristianismo, orígenes, los orígenes del cristianismo. Este es un libro de 370 páginas, nada más, donde trata toda la historia de la fe de la iglesia, no, en absoluto, sino que habla hasta los primeros concilios, nada más, ¿está bien? Hace mucho hincapié en el siglo II, en las persecuciones. Gracias, Lowen. Gracias por suscribirte. Bueno, este es un libro que trata sobre persecuciones del cristianismo, habla sobre los apologistas, habla de la iglesia del segundo siglo, del tercer siglo, el tema de los emperadores, cómo los emperadores actuaban contra el cristianismo o cuáles eran las medidas que se tomaban, los concilios, toca los primeros concilios. La verdad que es bastante interesante para el que se está metiendo en el tema. Es un libro de fácil lectura, pequeño, como podrán ver, y esto ayuda siempre un montón para al menos tener una idea básica de qué pasó luego de Hechos capítulo 18, ¿no? Vamos a continuar un poco más y acá me voy a uno que es un poco más grosso, pero eso no quiere decir de que sea de mayor dificultad. Este es un libro que para mí es una pepa de oro. Se llama El Sendero del Cristianismo, los primeros 1000 años. Son 2 volúmenes, ¿está bien? No sé si lo llega a ver ahí. John Anthony McGuckin. Este es el volumen 1. ¿Por qué? Porque, a ver, no me compré el volumen 2, porque la verdad es que a mí siempre me interesó los primeros 4 siglos de la iglesia hasta el concilio de Nicea, son al menos hasta ahora la época de la iglesia que más me interesa. Entonces, bueno, nada, me compré este libro. Este es un libro que guarda muchas similitudes con las obras de Justo González. Va a tratar, el tema, el siglo II lo va a tratar desde las diferentes comunidades que habían dentro del cristianismo, la heterodoxia, va a tratar el tema de los gnósticos, los líderes gnósticos, las diferentes corrientes ideológicas que hubieron en el siglo II, cómo se resolvieron los problemas, los conflictos, el montanismo, el arrianismo, el marcionismo, todos los ismos, bueno, todos, absolutamente todos los trata, y lo trata desde un aspecto histórico en cuanto al relato, ¿está bien? No solamente se centra en la idea te la explica bien de forma superficial, pero te la explica bien, pero te desarrolla el cómo es que fueron los sucesos ocurriendo y cómo es que todo terminó concluyendo. Te narra los primeros 1000 años de la iglesia, así que está buenísimo, hasta el gran cisma de Oriente-Occidente. Así que este es un libro que hiper recomiendo. Se vuelve medio, al menos para mí, pesado cuando comienza con el tema de los concilios. Tengo que ser sincero. ¿Por qué? Porque ya hay... en los primeros siglos no hay mucho material cristiano que digamos, entonces medio como que es más fácil poner cada pieza en su lugar con los pocos materiales que tenemos de los primeros siglos. Pero a medida que va avanzando los autores se van multiplicando y es ahí que tenés que empezar a diferenciar una idea de otra, ¿no? Entonces se vuelve todo un tanto más complejo las discusiones conciliares que hay. Pero la verdad que es oro en polvo, así que se los hiper recomiendo. Para subir un poquito más el nivel, este libro es fantástico, Historia de la Teología.
Es fantástico este libro. A ver, este es un libro de difícil lectura. Este es un libro que de verdad a mí me llevó mucho tiempo leerlo y que necesito releerlo nuevamente porque es un libro de difícil lectura. Básicamente lo que este libro trata es cómo a medida que el tiempo pasa, la teología cristiana fue profundizando ciertos temas y cuáles eran las propuestas y alternativas a resolver ciertos problemas teológicos que se iban suscitando a medida que herejías iban apareciendo. Por dar un ejemplo, bueno, la Trinidad, ¿cómo la entendemos? Y surgen varios autores que tratan de empezar a explicar este gran misterio que es la Trinidad y bueno, te desarrolla todo el pensamiento cristiano de ciertas doctrinas y cómo los diferentes autores van postulando diferentes respuestas al caso. Está muy bueno el libro, pero es de difícil lectura. ¿Está bien? Así que bueno, nada, lo recomiendo, pero tenés que tener un conocimiento en teología un poquito más avanzado como para poder entender y seguir el ritmo. Un libro que no te puede faltar, si hablamos de historia de la iglesia, es Eusebio de Cesarea, Historia de la Iglesia. Esta es la traducción de Paul Meyer, ¿está bien? Es un libro que, aunque parezca chiquito, tiene 400 páginas y trata toda la obra de Eusebio de Cesarea, no toda la obra, pero sí las cosas más importantes que nos dice Eusebio de Cesarea referente a la historia de la fe cristiana. Recordemos que Eusebio de Cesarea es conocido como el historiador de la iglesia primitiva. Entonces, este es un libro que tenés que tener, porque Eusebio ha ganado el nombre que tiene por haber descrito todo lo ocurrido en los siglos que le anteceden hasta su obra, ¿está bien? Así que bueno, nada, este es un libro que tenés que tener, porque no necesariamente es un libro en el que un autor del siglo XXI observa la historia de forma lejana, sino que es una obra escrita por una persona muy cercana a los hechos referentes al origen de la fe cristiana. ¿Está bien? Avanzando un poco más, nos vamos a encontrar con un capo, un genio, un crack, nuestro amigo Justo González. ¿Está bien? Historia abreviada del pensamiento cristiano. Muy parecido podríamos decir a este otro que hemos visto, Historia de la teología, pero en esta obra Justo González trata de forma sencilla, dinámica, para aquella persona que está arrancando en el tema, trata de presentarnos el caso del pensamiento cristiano, el pelagianismo, las obras de Agustín, trata mucho acerca de creencias cristianas, posturas cristianas y demás, y te lo explica de una forma básica, sencilla, para que lo entiendas rápido. La verdad que es muy bueno, pese a que es bastante gordito, podríamos decir, tiene un poco más de 420 páginas, pero es de fácil lectura, avanzás rápido, ¿está bien? Y la verdad es que entendés muy bien el por qué es que ciertas ideas fueron catalogadas como heréticas y otras fueron absorbidas por la ortodoxia de la iglesia. Así que este es un libro que hiper recomendamos porque Justo González siempre es calidad, ¿está bien? Y por último, para los amantes de la historia, yo siempre digo, me parece que hay un momento en el que tenemos que estudiar ciertos temas a la luz o bajo el lente de otros autores que ya han desmenuzado un poco ciertos temas. Pero cuando avanzamos en el conocimiento, creo que lo mejor siempre es que nosotros vayamos directamente a la fuente. Y pese a que este libro todavía no lo he terminado de leer, ya sé de qué se trata y lo he leído todas estas obras en internet, así que puedo recomendar este libro, que es el que adquirí el día de ayer, Padres Apostólicos. Esta es una traducción de Alfonso Ropero, de editorial CLIE. Es buenísimo. A ver, Alfonso Ropero lo que hace es, antes de cada obra, por dar un ejemplo, se encuentra la Didache o Didaje, las cartas de Clemente, primera y segunda de Clemente. Sabemos que primera de Clemente fue escrita por él, la segunda de Clemente, o conocida como segunda de Clemente, es una homilía de mediados del segundo. Las cartas de Ignacio de Antioquía, que son 7 epístolas dirigidas cuando él iba camino al martirio, a diferentes iglesias, y a Policarpo. La carta y el martirio de Policarpo. El martirio de Policarpo fue un escrito que se considera de que tiene un poco de contenido legendario, pero que, bueno,
nos dice algo de historia también. La epístola de Bernabé, la epístola a Diogneto, que es muy buena, es la primera obra apologética que podemos encontrar, pese a que no conocemos quién es su autor, pero es una obra apologética. Y los fragmentos de Papías junto al pastor de Hermas. Los padres apostólicos, recordemos de que en términos históricos son hiper importantes para el estudio de la historia de la fe cristiana, porque son aquellos escritos de personas que han tenido un contacto directo con los apóstoles, que son la siguiente generación a la generación apostólica. Viene Jesús, los apóstoles y luego los padres apostólicos. Entonces, para que nosotros podamos ver cómo es que las primeras comunidades cristianas post-era apostólica vivían, creían y demás, se organizaban, necesitamos leer las obras de los padres apostólicos. Para que no te la cuenten, diría el padre Javier, ¿no es cierto? Porque hay veces de que hay mucha confusión con respecto a cuándo se originó el cristianismo y toda esa cosa conspiranoica y demás. Andate directo a las obras más antiguas de los cristianos que tenemos en la actualidad. Recordemos de que estas obras, por dar un ejemplo, la Didaché se cree que fue escrita entre el año 75 y 110. Estamos hablando de un documento que probablemente sea más antiguo que muchos de los documentos que aparecen en el Nuevo Testamento. O por dar un ejemplo, la epístola de Clemente a los Corintios fue escrita aproximadamente en el año 95. Fue ahí, contemporánea con el libro de Apocalipsis que aparece en la Biblia. Entonces vos ahí vas a ver que son obras muy pero muy antiguas de la generación siguiente a los apóstoles. Por dar un ejemplo, las cartas de Ignacio de Antioquía fueron escritas aproximadamente entre el año 106 y 107. E Ignacio de Antioquía había conocido personalmente a los apóstoles, como Policarpo también, así también Clemente de Roma y demás. Entonces, estas obras te van a permitir ampliar tu conocimiento histórico sobre el origen del cristianismo y cómo es que en ese turbulento siglo II el cristianismo empieza a organizar sus estructuras para evitar el avance de las herejías. Así que bueno, nada, yo siempre digo, es bueno comenzar estudiando la historia de la Iglesia por medio del lente de otros autores académicos que ya han estudiado las fuentes de primera mano y demás, pero a medida que nuestro conocimiento va aumentando, creo que siempre lo mejor es que nosotros mismos vayamos a las fuentes y que podamos sacar nuestras conclusiones, obviamente. Así que esto fue mi recomendación de libros de historia cristiana. Si te gustó, déjamelo saber en los comentarios y preparamos algún otro. Me parece que habíamos mencionado otros antes, ¿no? Pero bueno, nada, déjamelo saber ahí en los comentarios.